carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Gálatas, capítulo número 1. Leamos ahí entonces el versículo número 11 en adelante. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, porque yo no lo recibí, ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación. Les he dicho, hermanos y hermanas, que predicar de la gracia no es fácil. Si usted le pregunta a las personas, a los cristianos, si creen la gracia, le responden que sí. Si usted le pregunta a los predicadores si predican la gracia, le dicen que sí. Y usted ha escuchado que estamos en el tiempo de la gracia. Cuando el Señor empieza a restaurar una verdad en medio de su iglesia, le digo, lo primero que hace Satanás es levantarse oponiéndose a esa revelación. Mucha gente fue atacada cuando empezaron a conocer la revelación del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces las gentes mismas de la iglesia les dijeron: no hables del Espíritu Santo. Habla de la tercera persona de la Trinidad, pero no menciones Espíritu Santo. Muchas gentes fueron impedidas a hablar en otras lenguas. Hay una parábola y dice el Señor Jesús que habiendo sembrado trigo, el enemigo llegó de noche y sembró cizaña en aquel terreno. ¿Qué era lo que quería el enemigo hacer? Estorbar al trigo, estorbar a la cosecha buena que iba a sucederse en ese terreno. Y entonces las personas dicen: es que, hermano, la gracia es peligrosa. La gracia es peligrosa, hermano, porque la gente va a vivir en libertinaje. Y ese es un dardo de Satanás. Que Pablo no fue perseguido por ser cristiano. A Pablo no lo persiguieron por ser un creyente. A Pablo lo persiguieron por predicar la gracia. Por eso lo persiguieron. Lo que sucede es que el pueblo se acostumbra a que abre la Biblia, lee un texto, queda satisfecho. Luego abre la Biblia, lee otro texto por aquí, queda satisfecho. Ni siquiera lee un capítulo, ni siquiera termina una epístola, no termina una carta, ni siquiera ha leído las 13 epístolas de Pablo. Entonces no conoce el ministerio de Pablo. En la cruz del Calvario colgaron a Jesucristo, aquel del cual habló Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. En la cruz del Calvario tomaron a Jesucristo y lo colgaron. Y el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Y él, al verse cargado por todo ese pecado, es la única ocasión en que él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La única ocasión. Porque en todo su ministerio siempre lo llamó Padre. Pero ahí, soportando todo el pecado de la humanidad, exclama y dice: Dios mío. Y cargado ahí, dice una palabra que es poderosa. Usted la ha leído y la ha escuchado. Y dice: consumado es. Y la ofrenda es perfecta. Dice la carta a los hebreos:
con una sola ofrenda, dice la carta a los Hebreos, pagó por el pecado de todos los que hemos creído en Él. Y la justicia del Cordero y la inocencia del Cordero fue transferida a nosotros. Nosotros lo cargamos de pecado y Él nos cargó de justicia. Aleluya. Gloria a Dios. Levítico 4. La inocencia de ese Cordero es transferida al pecador y el pecador es libre de pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya lo leímos. Y Pablo dice en el texto número 12, dice: porque yo no lo recibí ni me fue enseñado de parte de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Entonces las personas dicen: usted está diciendo que podemos pecar. No, dijo Pablo. Porque, hermanos, les decía, cuando usted conoce la gracia y cuando usted entiende a ese Cordero que murió por usted y cómo ese Cordero le transfirió a usted justicia, inocencia, para que usted se acerque al Señor, usted quiere amar al Señor, usted quiere alabar a Dios, usted quiere congregarse, usted quiere servir, usted quiere decirle: Cristo, llena todo mi ser, llena toda mi vida, es tuya. Aleluya. Cuando usted es atacado por el pecado, por el deseo pecaminoso, porque las tentaciones no van a faltar. Cuando usted se esté sintiendo tentado a pecar, tentado a hacer esto, tentado a hacer lo otro, aún le digo, si usted llega a caer en esa tentación, usted debe de reclamar: soy la justicia de Dios. Pero usted dirá: pero ¿cómo va a decir soy la justicia de Dios si está en pecado? Porque si usted trata de salir de ese pecado por sus fuerzas, si usted trata de salir de ese mal, de esa tentación, con sus pensamientos, con lo que usted sabe, usted no va a poder. Pero si usted en medio de la tentación y aún en pecado, repito, usted dice: yo soy la justicia de Dios, esa justicia santa le va a dar el poder a su espíritu para que usted venza la tentación y usted salga del pecado. ¿Qué hace el enemigo? Acusarnos. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros hermanos, con nuestros familiares que pecan? ¿Qué hacemos con nuestros amigos y nuestras amigas que pecan? Repito, ¿qué hacemos con nuestros hermanos? ¿Qué hemos hecho con nuestras hermanas en la fe que pecan? En lugar de ayudarles a salir del pecado, reclamando la justicia, la inocencia del Cordero en sus vidas, les acusamos de pecado y les condenamos por su pecado y los dejamos ahí hundidos en el pecado, esperando que ellos tengan la fuerza para salir del pecado. Y nadie sale por su propia fuerza del pecado, sino solamente por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios el hombre se puede apartar del pecado. Amén. ¿Está entendiendo? Cuando vino la revelación de la danza, la gente decía: todo está muy bonito, pero no salten ahí enfrente. Todo está muy bonito, pero no estén ahí gritando. Todo está muy bonito, pero no estén ahí zapateando. ¿Por qué razón, hermano querido? Oiga, porque es el enemigo que se opone a la revelación que el Señor está restaurando en tu vida. Ya les conté la vez pasada. Me decían los compañeros, en la iglesia empezó a predicarse de la gracia. Y yo radicaba a 250 kilómetros de la capital. Y cuando llegaba a la capital, me decían los hermanos, jóvenes: hermano, usted es legalista,
Y yo decía, no, yo no soy legalista. Yo creo en la gracia, les decía. No, usted es legalista, hermano, me decían. No, decía yo no soy legalista. Yo creo en la gracia. Total que yo aprendí la gracia. La aprendí en forma no revelada. La aprendí porque la leí, la aprendí porque la escuché, la aprendí porque era el hablar de la iglesia central en ese momento. De esa forma aprendí la gracia. Y recuerdo que viajé a Los Ángeles en el 84 y yo llevaba conocimiento. Conocimiento no es igual a revelación, hermanos amados. Conocimiento no es igual a revelación. Y llevaba conocimiento. Y recuerdo que cuando yo estaba en aquel lugar de regreso, yo le preguntaba al Señor: Dios, ¿por qué me regresaste? ¿Qué puedo restaurar aquí? Pero el Señor me tenía preparada una sorpresa. A los meses, las hermanas hacen una actividad, invitan a un pastor principal de la central, y cuando me dan la noticia de querer invitar a este pastor principal de la central, dije yo: Señor, este hermano va a arruinar la iglesia, porque ellos predicaban gracia. La va a arruinar, Señor. Bueno, llegó el hermano. Empezó el servicio un día sábado. Y ese sábado yo tenía un programa de radio y acudía a la radio. Estaba estudiando Hechos capítulo número 3, lo había finalizado y tocaba el 4. Y el Señor me habló ahí en la radio y me dijo: no pases al 4, tengo un mensaje todavía en el capítulo 3. Y ya les compartí eso y yo batallaba y le decía: Señor, pero ¿en dónde está? Y el operador me decía: 1, 2, 3, pastor, entramos al aire. Y yo le decía: tiempo. Y yo le decía: ¿dónde está el mensaje que tú tienes, Señor? Y en eso mis ojos se van posando en el versículo 26 y dice de esta forma: y después de levantar a su siervo, oiga, ¿quién es ese siervo que el Señor está levantando? Es Jesucristo. Dios lo envió primero a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Es Israel. Lo manda a vosotros, a los legalistas, a los que viven bajo la ley, a los que han estado tratando de justificarse por la ley, a los que han estado en ritos y ceremonias de la ley. Dios lo manda a ellos resucitado a fin de bendeciros, dice acá el texto, a fin de darles bendición. Y al bendecirles, eso es gracia, ellos se van a convertir cada uno de su maldad. Y entonces se me abrió la gracia y entendí la gracia. Y la gracia es la siguiente: cuando Dios se acerca al hombre en el estado en que se encuentre, Dios se acerca no para condenarlo. Cuando Cristo se acercó a usted, no se acercó para condenarlo. Y usted era ciego, y usted era un pecador, y usted estaba en adulterio, y usted estaba en borracheras, y usted estaba en drogas, y usted estaba perdido, y estábamos perdidos todos. Pero cuando el Señor se acercó a nosotros, vivo y resucitado, no se acercó para condenarnos. Y éramos idólatras, cargadores de ídolos, y hermano, y unos estaban metidos en el espiritismo y en la brujería, en la magia negra, etcétera, etcétera. Pero cuando el Señor se acercó a nosotros, no se acercó para maldecirnos, se acercó para bendecirnos. Y la bendición del Señor, que es gracia, nos apartó del pecado. Aleluya. Hizo que te separaras de los ídolos, hizo que dejaras el pecado, hizo que salieras de toda esa clase de vicios. ¿Por qué? Por la bendición del Señor. Y eso es gracia. Aleluya. Y entonces entendí la gracia.
Y regresé a la iglesia, emocionadísimo, a decirle a los hermanos: hermanos, prediquen la gracia. Y los hermanos empezaron a predicar la gracia. Y la iglesia fue transformada. Y el Señor me volvió a hablar y me dijo: a eso te traje, me dijo. Porque tú eres el pastor de esta iglesia y te llevaste la llave y los dejaste bajo legalismos. Y por eso te traje, porque tú tienes la llave para abrir la puerta y para que ellos vean que su pastor entiende la gracia y entra a la gracia y los sacas a libertad, me dijo el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces yo entendí, y se lo digo a usted: todo ministro tiene una llave en su congregación. Todo pastor tiene una llave en su mano en la iglesia. Y de acuerdo a cómo la revelación está fluyendo en el ministro, la llave se está moviendo, la llave se está moviendo. Y de acuerdo a la revelación que fluye en el vaso, entonces la iglesia empieza a seguir los pasos del ministro, los pasos del pastor, y entra la revelación. Y esa revelación te lleva a mejores campos. Alabado sea el nombre del Señor. Campos verdes donde la oveja pasta, pastos verdes donde la oveja come, aguas de reposo donde la oveja bebe. Aleluya. Gloria a Dios. Él quería que tú conocieras la gracia, no el legalismo, no la ley. Que Pablo dice: la ley es buena, la ley es santa, pero no salva a nadie. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Y Pablo explica cuál es el propósito de la ley. No hay necesidad que yo se lo explique. Lo explica Pablo y lo explica mejor. Y lea Romanos, y lea Gálatas, y lea Hebreos. Y ahí Pablo explica la gracia y la ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? La ley es el hermano mayor que cuida al menor. La ley es el cuidador. Pablo usa una palabra y dice: el ayo. ¿Qué es la ley? Es el ayo. Y Pablo explica muy bien y dice, hablando del heredero, que cuando el heredero es niño, no le pueden dar la fortuna. Entonces lo tienen que cuidar, dice Pablo. ¿Y quién lo cuida? El ayo lo cuida. Pero no se diferencia, dice Pablo, del libre y del esclavo. No se diferencia, porque el esclavo no goza, pero el heredero tampoco goza, porque es niño. Pero cuando éste se hace adulto, entonces ya no hay necesidad de ayo, ya no hay necesidad de guardián, ya no hay necesidad de quien te cuide. Entonces Pablo explica qué es la ley. La ley es tu guardián, dice Pablo. Mientras que conoces la gracia. Lea las cartas, hermano, que le menciono: Gálatas, Romanos y Hebreos. La ley es el guardián mientras conoces la gracia. Pero cuando ya conoces la gracia, la ley, aunque es santa y buena, nada es. Y eso choqueó a los judíos y lo sigue choqueando hasta el día de hoy. Que un rabí, que un hombre, que alguien que era celoso, que alguien que era hermano amado hebreo de hebreos, les dice en sus narices: nada es y nada puede la ley. Tremendo.